¿Cómo están? Bienvenidos. Conferencia de prensa del ministro de Justicia, Julio Lac. Estamos en vivo, también con nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Ya está todo preparado. Al frente de esta conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Lac, acompañado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, y el senador Marcelo Fuentes. El tema tiene que ver con la situación de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la postura del Poder Ejecutivo en cuanto a la situación de algunos jueces que integran la Cámara en lo civil y comercial, la Sala Primera, y también del juez que deberá definir la situación de fondo de la ley de medios a partir de la cautelar. Pero escuchamos al ministro de Justicia, Julio Lac. Faltan solo 2 días para que se pueda aplicar en forma plena para todos los grupos de comunicación del país la ley de servicios de comunicación audiovisual. Faltan solo 2 días para el 7 de diciembre y estamos los argentinos con entusiasmo y expectantes para que esta ley, que ha sido aprobada ampliamente por el Congreso de la Nación, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la Nación, y que goza además de un altísimo respaldo en la opinión pública, que visualiza en esta ley la posibilidad concreta, cercana, para que se democratice y universalice la palabra y la participación ciudadana en la comunicación, a solo 2 días de esta fecha que consideramos relevante, puesto que vence la medida cautelar que hace 3 años dictara la Justicia Civil y Comercial, el Juzgado Civil número 1. Hemos advertido en las últimas 48 horas extrañas resoluciones de la Cámara Civil y Comercial en donde se autoexcluyen de responsabilidad integrantes de esa Cámara, camaristas, que han sido denunciados penalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto ante el Consejo de la Magistratura como ante la Justicia Penal, por haber indicios vehementes de que estos camaristas han incumplido la ley de subrogancia, la ley 26.376, para la designación de jueces naturales, y también porque estos camaristas han participado de un viaje al exterior, concretamente a Miami, en la primera quincena de mayo, invitado por una organización que está conducida e integrada por importantes directivos del Grupo Clarín. Este hecho motivó que el Poder Ejecutivo Nacional haya presentado una solicitud de investigación penal ante el juez Rodríguez y ante el juez Casanelo, que está en pleno trámite. Sabemos que en este fuero el Estado argentino ha tenido que sufrir una verdadera denegación de justicia. Por una parte, y en primera instancia este fuero a nivel de juzgados, ha tenido que soportar que la causa que iniciara el Grupo Clarín sea tomada por un fuero que no es el competente, tal como lo ha sostenido el Procurador General de la Nación, que ha dicho que cuando el Estado es parte, el fuero competente es el fuero contencioso administrativo. Sin embargo, el Grupo Clarín buscó un fuero como el civil y comercial que aplica el derecho privado, el derecho civil y comercial, y fundamentalmente resuelve cuestiones entre partes en una tradición de resolver cuestiones sobre marcas y patentes. Esa es la primera irregularidad que advirtió el Estado argentino, y por eso el Procurador General de la Nación sostuvo que no era el fuero competente del civil y comercial, sino que debía ser el fuero contencioso. Sin embargo, el fuero civil y comercial fue el fuero buscado por Clarín, y el mismo fuero aceptó tomar esta causa de inconstitucionalidad de la ley de comunicación audiovisual. Más allá del fuero, en el plano del juez que debió intervenir. Como ustedes recuerdan, la presentación de Clarín se hizo ante un juez que estaba próximo a jubilarse, que luego de declarar competente al Juzgado Civil y Comercial 1, pidió la jubilación. La jubilación fue otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, 13 días antes de acceder a su retiro, declaró y resolvió esta cautelar con fecha 7 de diciembre del 2009, que vence felizmente dentro de 2 días. Esta primera irregularidad, que un juez jubilado dicte una medida cautelar
que sabemos que es un remedio absolutamente restrictivo, que excepcionalmente, ha dicho la Corte, debe proceder en contra de las leyes de la Nación. Esta medida cautelar, luego de haber sido dictada, permaneció en el Juzgado Civil y Comercial número 1. ¿Qué hizo el juez jubilado Carbone? Se fue el 31 de diciembre y retornó convocado por la misma Cámara a dictar justicia en el mismo juzgado donde tramitaba la causa Clarín el 1 de febrero del año siguiente, del 2010. Este juez, designado de una manera irregular, porque en ese caso no se tuvo en cuenta lo que establece expresamente la ley de subrogancia. Nos referimos a la ley 26.376, que establecía que en caso de renuncia o vacancia de un juzgado debe ser cubierta por el juzgado en orden de prelación, pese a lo que establecía claramente la ley. Y que la Corte había dicho en precedentes que cuando se designa sin aplicar la ley de subrogancia, los actos de los jueces pueden ser nulos, y lo dijo el 30 de diciembre del 2009 para otro caso. Este juez igualmente permaneció al frente del Juzgado Civil y Comercial número 1 con la causa Clarín. ¿Qué hizo el juez a partir del 4 de febrero, cuando Clarín presenta la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley? Tolera que Clarín dé traslado de la demanda en una clarísima actitud dilatoria del cual es responsable este grupo, de traslado de la demanda 9 meses después, el 17 de noviembre del año 2010. Este dato es concluyente para derrumbar ese mito que ha sido el Estado quien dilató la aplicación de esta causa, de esta ley. Ese dato, el casi 10 meses que tardó Clarín en dar traslado de la demanda, habla a las claras que si esto judicialmente se ha demorado, ha sido responsabilidad del Grupo Clarín, que utilizó esta demora ya cercana a la caducidad de la demanda para dilatar el proceso. Esto fue tolerado por la Cámara Civil y Comercial. Y posteriormente, cuando este señor jubilado, juez jubilado, designado irregularmente por lo que establece la ley de subrogancia, la 26.376, se va a su casa al año siguiente, pretende la Cámara Civil y Comercial volver a nombrar otro juez jubilado en esta causa. ¿Por qué designa jueces jubilados? Porque sabemos que el juez jubilado no tiene responsabilidad disciplinaria sobre sus actos. Tiene todas las facultades del juez ordinario, pero no tiene facultades disciplinarias. En esto hay una correlación de procedimientos que merece ser analizada. Y cuando trascendió públicamente que se estaban violando las normas de cobertura de jueces en el Fuero Civil y Comercial Federal, ahí el doctor Tetamanti renunció y se fue a su casa. Recién hace 2 meses que el Estado argentino puede tener un juez natural que está subrogando el Juzgado Civil y Comercial número 1. Por lo tanto, el Estado argentino en estos 3 años ha estado privado de juez natural. El Estado argentino no ha podido tener, por decisión de la Cámara Civil y Comercial, un juez natural que trate la causa de inconstitucionalidad planteada por el Grupo Clarín. Esto mereció una denuncia penal, como dije, y una recusación de los camaristas que permitieron este mecanismo, que luego fue corregido por la Corte, que indicó a la Cámara Civil y Comercial que tenía que desandar el camino de designar jueces jubilados en sorteos que también están cuestionados. Esta denuncia penal que se formuló para que se investigue la conducta de camaristas de la Nación que desconocieron la aplicación de una ley de la Nación para sustituir jueces cuando hay vacantes, mereció una tramitación que se hizo y se está haciendo en la justicia federal criminal, y que en el caso de analizarse las recusaciones que se efectuaron por parte del Estado estas últimas 48 horas, los integrantes de la Cámara Civil y Comercial no la tuvieron en cuenta. Cuando el Estado Nacional recusó a los jueces por haber hecho este sorteo irregular, y se hicieron actuaciones en el Consejo de la Magistratura y además en la justicia penal, los señores de la Cámara Civil y Comercial, con 2 integrantes del fuero contencioso, no
analizaron, no le pidieron informes al juez penal, no pidieron el expediente para analizar si las graves denuncias allí formuladas podían ser causal de recusación. Y el otro caso alarmante que ha pasado también en estas últimas 48 horas es que la misma Cámara rechazó las recusaciones que hiciera el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, hacia los jueces, a los camaristas, que fueron invitados por una organización sartal que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín a Miami durante 15 días a un supuesto encuentro de jueces y que recibieron pago los pasajes, las estadías en los hoteles, y se está investigando si además de haber recibido el pago ellos, también lo recibieron sus esposas o familiares. Este hecho grave, no por participar en un encuentro de jueces, sino porque esos jueces tenían que decidir o tienen que nuevamente decidir en la causa de Clarín contra el Estado argentino, y eso es lo que reviste gravedad y puede configurar el delito de dádiva o de cohecho pasivo, también fue denunciado por el Poder Ejecutivo Nacional ante la Justicia Penal y el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hizo la Cámara Civil y Comercial esta semana al analizar las recusaciones nuestras? Las rechazó. Consideró que el hecho de haber sido invitado por una entidad que está conducida en un grupo económico y que ese grupo económico ha iniciado un juicio contra un acto legítimo del Estado como una ley, no era causal de recusación. Estos dos hechos de suma gravedad se contraponen con otras conductas que ha tenido la justicia a analizar la conducta de miembros de otros poderes del Estado. Sabemos, por ejemplo, que hay un ex funcionario del gobierno que en su momento utilizó un avión privado para un viaje de un empresario, motivo por el cual la justicia le prohibió la salida del país. Sin embargo, en este caso, en el caso de analizar el viaje y la salida del país de 5 camaristas, aquí la Justicia Civil y Comercial ni se preocupó en investigar si la denuncia del Ejecutivo era real o no. Ante dos casos similares se ha obrado de una manera absolutamente diferente. Y en el otro caso, en el caso de la recusación formulada contra otra camarista, que es la doctora Medina. La recusación del Estado contra la doctora Medina fue producto que es camarista, que puede intervenir en la causa Clarín, pero que además su esposo es abogado del Grupo Clarín. Por lo tanto, nosotros consideramos de que en Cámara, así como en primera instancia se ha violado para el Estado y se le ha denegado la posibilidad de tener un juez natural, en Cámara se nos está privando del derecho de la garantía constitucional de la imparcialidad. Por lo tanto, nosotros también hemos sostenido en este caso que acá hay un doble criterio para juzgar el caso de la doctora Medina. Cuando un miembro de la Sindicatura de la Nación, por ejemplo, una integrante, se advirtió que era esposa de otro funcionario, esa persona renunció a la Sindicatura General de la Nación. Ese hecho fue comentado públicamente y esta persona, sin que tenga una incompatibilidad, renunció. En el caso de la doctora Medina no ha sido así. Ha rechazado la recusación, pese a ser la esposa de un abogado que ha actuado en causas defendiendo al Grupo Clarín. Por lo tanto, consideramos que las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial adoptadas extrañamente, con una gran velocidad, en 30 horas últimas, son pasibles de ser recurridas por revocatoria y ser recurridas por nulidad. Consideramos que son nulas. Por eso, el Poder Ejecutivo Nacional, hoy a las 7:35 de la mañana, hizo la presentación de revocatoria y de nulidad, porque consideramos que en este caso se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y la garantía constitucional de la imparcialidad. Consideramos además que la recusación por parte del Estado lejos está de ser una facultad, solamente una facultad. Es una obligación, es una responsabilidad de los funcionarios públicos que defendemos al Estado en juicio. Nos asiste el derecho que nos otorga el artículo 17 del Código Civil y Comercial de recusar cuando consideramos
que el juez no es el juez natural o no es un juez absolutamente imparcial. Máxime para analizar una causa de altísima gravedad institucional para el Estado argentino. Hace 3 años que esta ley de servicios de comunicación audiovisual se ha votado. 3 años y 58 días. Por lo tanto, nosotros consideramos de que también aquí habría que analizar la existencia de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo de la Nación, que sancionó una ley que tiene como objetivo democratizar la comunicación, y una sala de la Justicia Federal, o una Cámara de la Justicia Federal, como es la Cámara Civil y Comercial. Asimismo, como si esto fuera poco, en el caso del doctor de las Carreras, también había un rechazo de la recusación presentada por el Estado Nacional en un camarista que públicamente admitió en el Consejo de la Magistratura haber sido invitado por Sertal al Congreso de Miami. Sabemos, y cualquier ciudadano lo puede advertir, que Sertal está integrada por funcionarios del Grupo Clarín y que el encuentro realizado en Miami fue auspiciado por Cablevisión, que es una empresa del Grupo Clarín. Por lo tanto, el doctor de las Carreras no está al criterio del Poder Ejecutivo habilitado para fallar en esta causa. Y yo le digo al ciudadano común, al quien no es abogado ni estudia abogacía, ¿qué sentiría un ciudadano común si tiene un juicio laboral, de despido, por ejemplo, o de divorcio, o de daños y perjuicios, cualquier juicio que está tramitando en tribunales, y que se entera que la otra parte lo ha invitado el juez y se lo ha llevado a Miami 15 días pagándole los pasajes aéreos y el alojamiento en un hotel 5 estrellas? ¿Sentiría ese ciudadano que el juez puede ser imparcial cuando dicte la sentencia? Ningún ciudadano sentiría eso. Y es lo que hoy siente el Estado argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, que está dispuesto y está luchando para defender la aplicación de una ley sancionada claramente por el Congreso de la Nación con absoluta mayoría. Nosotros consideramos que en 48 horas comienza la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No es una opinión nuestra solamente, ni de la mayoría del pueblo argentino, ni de los poderes democráticos de la Argentina. Es también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 22 de mayo sostuvo que la medida cautelar que benefició al Grupo Clarín durante 3 años fenecía inexorablemente el 7 de diciembre, es decir, en 48 horas. Esta decisión de la Corte fue ratificada el 22 de noviembre, hace pocos días, hace 13 días, cuando sostuvo que no podían prolongarse más las medidas cautelares que demoran la aplicación de esta ley y que lo que debe hacerse es resolver la sentencia de fondo definitiva, que en estos momentos y desde hace solo 2 meses, está en manos del doctor Alfonso, porque en los 3 años anteriores estuvo en jueces como Carbone y Tetamanti, que no fueron designados de acuerdo a la ley de subrogancia, sino que fueron designados por sorteos que están también denunciados en el Consejo de la Magistratura porque no fueron públicos, porque no participaron las partes y porque se duda si se ha utilizado el sistema electrónico de sorteo que se debe utilizar para designar magistrados. Por lo tanto, nosotros consideramos de que esta ley en 48 horas está en estado de plena aplicación y una supuesta posibilidad de que esta sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, con integrantes recusados por el Estado, sobre los cuales se está tramitando denuncias penales ante el juez Casanello y Rodríguez, y que están en pleno avance, se integren finalmente a esta sala 1 y pretendan extender la cautelar más allá del día 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la Nación, generaría un conflicto de poderes, sería también un alzamiento sobre el claro pronunciamiento de la Corte que dijo que el 7 de diciembre fenece el plazo de la medida cautelar que hace 3 años logró el Grupo Clarín para paralizar la aplicación de la ley de medios. Y por otra parte, consideramos que sería una burla a la voluntad popular del pueblo argentino que ha decidido vivir en democracia y respetando el Estado de Derecho y la ley como
norma suprema de todos los argentinos. Le vamos a dar la palabra al consejero Hernán Ordiales. Buenos días. Bueno, solo para agregar que esta resolución que ha tomado la Cámara Civil y Comercial Federal es un verdadero escándalo jurídico, por cuanto repone en la Sala 1 de esa Cámara a un juez que está denunciado penalmente con requerimiento del fiscal por el delito de dádivas, es decir, haber recibido beneficios de una de las partes en el trámite que tiene en su despacho. Esto es claramente motivo de recusación. Y no solo esto, el juez debería apartarse conforme a la doctrina que ha establecido la Corte Europea de Derechos Humanos, cuyos fallos son obligatorios para el Estado argentino, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que cuando hay un fundado temor de parcialidad, el juez debe ser excusado, debe ser movido de su vocalía para que no dicte una sentencia que va a ser manifiestamente arbitraria. ¿Esto por qué es? Porque hay un evidente apuro por dictar un fallo que prorrogue la medida cautelar que fue dictada hace más de 3 años por el mismo juez Carbone que mencionó el señor ministro y luego ratificada por la Cámara Civil y Comercial. Esta Cámara incluso había extendido el plazo hacia 3 años después del traslado de la demanda. Y como dijo el señor ministro, el traslado de la demanda tardó el Grupo Clarín, que es la actora, más de 9 meses en realizarlo. La demanda fue iniciada el día 4 de febrero del año 2010 y el traslado de la demanda se realizó el 17 de noviembre de ese mismo año. Con lo cual, el Grupo Clarín tuvo una manifiesta acción dilatoria para evitar que se dictara una resolución de fondo sobre esta cuestión, es decir, sobre la inconstitucionalidad o no del artículo 161 y 45 de la Ley de Servicios Audiovisuales. Esto motivó que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo de este año, del 22 de mayo, dijera que el Grupo Clarín justamente había sido quien había pretendido mantener la provisionalidad de la situación, es decir, las medidas cautelares y seguir prorrogando las medidas cautelares y evitar de esta manera una sanción definitiva. Por eso es que la Corte establece el plazo de 36 meses desde el dictado de la medida cautelar. El dictado de la medida cautelar fue el 7 de diciembre de 2009, es decir, que inexorablemente el plazo vence dentro de 2 días, el 7 de diciembre de este año. Esto lo ha establecido así la Corte Suprema de Justicia y no puede ser que la Cámara Civil y Comercial, en un alzamiento realmente contra el Poder Legislativo, pretenda prorrogar de esta manera la medida cautelar. Esto es algo inconcebible desde todo punto de vista y desde la lógica jurídica y política. Retomamos el tema del doctor de las Carreras, que fue recusado, y decimos que hay un fundado temor de parcialidad de que este juez vaya a fallar a favor de una de las partes, es decir, claramente a favor del Grupo Clarín. El juez de las Carreras está denunciado penalmente, como ya lo dijo el ministro, porque recibió beneficios del Grupo Clarín al aceptar un viaje para formar parte de una conferencia donde se criticaba abiertamente la ley de medios en la República Argentina y en otros países soberanos que deciden reglamentar los servicios audiovisuales. Así que no era inocente la participación
del doctor de las Carreras en este Congreso, y mucho menos en aceptar las dádivas, es decir, el viaje para él y para su esposa, del alojamiento en hoteles de lujo en la ciudad de Miami y el viaje de ida y vuelta a la República Argentina. Y permaneció más de 15 días de viaje prescindiendo de las obligaciones que tenía en su Cámara. De esta manera es imposible que un juez que está impugnado de tal manera pueda tener el criterio independiente para dictar un fallo absolutamente con absoluta independencia respecto del Estado Nacional que lo ha denunciado penalmente. Bueno, para finalizar, solo queda decir que este viaje, que fue financiado por la empresa Sertal, nosotros lo hemos denunciado en el Consejo de la Magistratura también, y se están instruyendo acciones disciplinarias, porque es un claro ejemplo de dádivas y de haber recibido beneficios en forma improcedente. El grupo Sertal está integrado y patrocinado por las empresas que están dentro del grupo Clarín, como Cablevisión y Capsa. Sus CEOs son referentes importantes del grupo, desde ya el presidente Alejandro Harrison, Hernán Verdaguer, como así el sobrino del señor Manieto, Pablo Casey, siendo así coordinadora del Grupo Sertal en la República Argentina, la hija de otro camarista en lo civil y comercial, que es el doctor Recondo. Por esto nosotros hemos denunciado desde el Consejo de la Magistratura, ya en varias oportunidades, la irregularidad con que se han designado los jueces en este fuero. Lamentablemente, no hemos tenido a lo mejor el éxito que hubiéramos querido, porque el planteo de las recusaciones estaba absolutamente validado por los hechos. No es así, por otra parte, se consiguió que los jueces naturales que corresponden con la aplicación de la ley de subrogaciones ocuparan los cargos que le corresponden. Por eso van a ser sorteados los conjueces que el Poder Ejecutivo ha enviado al Senado y han tenido acuerdo del Senado para ocupar 2 cargos en la Justicia Civil y Comercial de primera instancia, así como quien ocupa en este momento el Juzgado Federal Civil y Comercial número 1 es el juez que corresponde de acuerdo a lo que establece la ley. Bueno, nada más. Hace escasos días, los argentinos festejamos 30 años de democracia. Los frutos de la democracia no son peras o manzanas que graciosamente nos dan los árboles y caen al piso para ser recogidas, sino son fundamentalmente una construcción cotidiana y una ardua lucha. El principal de ellos, la base, el sostén de todo el sistema de juego de derechos y garantías, es la libertad de expresión. En el nombre de la libertad de expresión, cualquier argentino puede decir lo que quiere, puede pedir lo que quiere, puede protestar, puede reclamar, puede peticionar y puede proponer. Es en ejercicio de ese derecho de expresión que los otros días un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose a otro miembro de dicha Corte, manifestó que sería un muy buen presidente para los argentinos. Lo cual no es objetable, al contrario. Lo que sí sería objetable es si los jueces pretendieran, a través de sus sentencias, gobernar o legislar. Esta es la cuestión central en esto. En nuestro sistema de poderes se gobierna a través de actos administrativos y de propuestas de iniciativa legislativa que la Presidenta de la Nación tiene.
Las sentencias resuelven otras cuestiones. Las sentencias no resuelven cuestiones de gobierno. Gobierna quien tiene el mandato popular y los votos. Si alguien quiere gobernar, el mecanismo establecido en la ley y la Constitución es muy sencillo. Se afilia, crea un partido, propone una plataforma política y se somete al voto de los argentinos. ¿Por qué planteo esto? Porque precisamente estas teorías de contrapoder o contramayoría que hoy anidan en ciertos sectores conservadores del Poder Judicial de la Nación se plasman con una claridad trascendente en esta cuestión. La Cámara manifiesta que la presencia de estos magistrados en un evento académico neutral no es motivo para recusar. Sin embargo, acepta la excusación por los mismos motivos de otros camaristas. Es decir, lo que es objetable moralmente en un caso, la Cámara no lo considera en el otro. Pero veamos la presunta neutralidad académica del evento al cual asisten. Ya nos habíamos enterado el día 28 de abril que, convocado por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, miembros de este centro de estudios CERTAL participaron activamente en el seminario cuyo título, conforme se desprende de la propia página de internet, era de cómo los regímenes latinoamericanos tratan de destruir la prensa independiente. En ese encuentro se define una estrategia coordinada entre los grandes medios concentrados audiovisuales de toda América y la llamada judicatura de las Américas, los magistrados, para erigirse en trinchera, en el último bastión para el avance de los regímenes totalitarios. En esa calificación está incluida, por supuesto, la Argentina, en los regímenes latinoamericanos que avasallan las libertades de expresión. Y tal es así que esta estrategia pergeñada en esa reunión en Washington se plasma conforme las propias palabras del presidente de CERTAL, doctor Jorge Navarrete Martínez, en la reunión de Montevideo, consecuencia de esa reunión en Washington, donde, como un paso fundamental en este labón de estrategia de conformar a los jueces como una barrera contra la aplicación de las leyes legítimamente dictadas por el Parlamento, manifiesta que se agrega un socio fundamental. Hemos dado un paso trascendente en esta reunión, dice respecto a Navarrete de Montevideo, donde se agrega un socio fundamental de CERTAL, que es la Federación Latinoamericana de Magistrados, es decir, la Federación Sudamericana de Magistrados, que engloba la totalidad, presuntamente, los magistrados latinoamericanos, impulsado por la Federación Argentina de Magistrados, que presidiera el doctor Recondo en su momento y hoy preside el doctor Cabral, generan una estrategia conjunta, medios y magistrados, para enfrentar la aplicación de la ley de medios. Y posteriormente, como consecuencia de ese encuentro que se realiza en Montevideo, donde vamos a ver lugar donde no casualmente el señor jefe de Clarín, Mañeto, reaparece públicamente después de muchos días, hace escasos días, se define precisamente la concurrencia a ese presunto encuentro neutro que se realiza en Miami, en la cual han sido invitados. Señalo, para que tengamos claridad al respecto, que en la Argentina y en nuestro régimen constitucional, los conflictos de poder son atribución resolverlos del Congreso de la Nación y se realizan a través del juicio político. Por eso, es decir, queda la profunda preocupación si algunos sectores conservadores de la Argentina, donde cada vez que en el marco del Estado de Derecho y en la democracia se extienden el uso y el ejercicio de los derechos, se abroquelan instintivamente para enfrentar esos mismos, si se ven tentados de reemplazar lo que antes era el partido militar por el partido judicial. Esta es la preocupación que hoy todos los argentinos tenemos ante una cuestión central, que es la plena vigencia de una ley democráticamente dictada que afecta intereses monopólicos en la Argentina y que esos monopolios son capaces de recurrir a cualquier recurso para evitar su aplicación. Gracias. Muy bien. ¿Podemos preguntar
De esta manera concluye la presentación del ministro de Justicia, Julio Loca, acompañado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, y por el senador Marcelo Fuentes, con la revocatoria y el pedido de nulidad de las recusaciones o el rechazo a las recusaciones que había presentado el gobierno contra algunos de los jueces que hoy integran la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial. Bien, Silvia, un tema por supuesto que no se agota, que estaremos ampliando en nuestra edición de las 13 en Visión 7 Mediodía. Los esperamos en un ratito nada más, en algo más de media hora.